Saludos hermanos, Shalom. Hoy sábado 16 de octubre. Continuamos estudiando la lección número 3, el pacto perpetuo. El pacto perpetuo. Para memorizar. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, o sea, eterno, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Génesis 17:7. Santo Padre, en tu santo día queremos ser santos por medio de tu Santo Espíritu. Manténnos en el pacto perpetuo, porque solamente así viviremos eternamente delante del pacto humanado, es a saber, Cristo el Señor. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Para hoy sábado, segundo repaso. Ayer hablamos sobre la sucesión pactual de Adán hasta Noé, pacto perpetuo. De Noé viene, de los 3 hijos de Noé, vienen 2 que son enemigos de él, que son los descendientes de Cam y de Jafet. De Cam vienen los cananeos. ¿Entienden ustedes ahora por qué Cam, según el verbo conocer, que en hebreo es yadá, tuvo vinculación con la desnudez? Y según Levítico 18, en la nueva versión internacional, léala, ese capítulo 18 de Levítico, en la nueva versión internacional, el verbo conocer lo traduce como tener relaciones sexuales. Y esa es mi opinión personal, aunque hay otros criterios que dicen que conocer a Noé implicaba verlo desnudo. Pero el verbo da esa vinculación de conocer sexualmente a una persona. ¿Dónde los cananeos eran ardientemente sexuales? En las naciones derivadas de Cam. ¿Y dónde están las naciones derivadas de Cam? Están los egipcios, versículo 6 de Génesis 10. Están los de Fut, que eso es Somalia. Están y Canaán, que era Fenicia, y los hititas que estaban, y el sur de Arabia. Estos lugares nos hablan bien claro de que los hijos de Cam vienen, de ahí vienen los árabes, de Cam vienen Yemen, viene Nimrod, que fue el fundador del imperialismo contra Dios, y de ahí viene Nínive y Babilonia, que son 2 naciones opuestas al Señor. 2 naciones opuestas al Señor. Y de ahí, entonces, en el versículo 15, y Canaán engendró a Sidón y su primogénito a Ed, o sea, los hititas, y ahí van los 7 naciones que tuvo que sacar Josué cuando tomó la tierra prometida. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Ed, o sea, los hititas. Estoy leyendo el capítulo 10 de Génesis. Y al Jebuseo, y al Amorreo, y al Gergeseo, y al Ebeo, y el Araseo, y al Cineo, y al Aradio, y al Samareo, y al Amateo. Y después se derramaron las familias de los cananeos. Ven, de ahí vienen los de Sodoma y Gomorra. ¿Cuál fue el pecado capital de Sodoma y Gomorra? Fue la homosexualidad, que eso fue lo que practicaban los descendientes de Cam, especialmente los cananeos, que fueron vomitados por la tierra, fueron vomitados por Dios, y la tierra los vomitó por su perversidad constante y su rechazo al pacto. Ahora,
el pacto de Abraham, ese pacto que él estableció en Génesis 12, cuando dice: empero a Jehová había dicho a Abraham, que tenía 75 años, vete de tu tierra. ¿Qué tierra? Una tierra cananea, Ur de los Caldeos, fundada por Can. De ahí viene Nimrod, que funda la tierra de Canaán, o tierra, el país de Babilonia. De tu parentela, que era idólatra, y de la casa de tu padre, y la haré de ti a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Ahí está el pacto. Una nación grande, y te he de bendecir y engrandecer, y será bendita en ti. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Porque el pacto es universal, no es exclusivo para el pueblo judío, sino para todo aquel que abrace el pacto, como dice el profeta Isaías. Profeta Isaías, en Isaías el capítulo 58, dice aquí: Isaías 50, Isaías 56, 2. Bienaventurado el hombre que esto hiciere, y el hijo del hombre que sobresale, que guarda el sábado de profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y al hijo del extranjero allegado a Jehová no hable, diciendo: apartaráme totalmente Jehová de su pueblo. Porque así Jehová dijo a los eunucos que guardan mis sábados: yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas nunca perecerá, y su nombre perpetuo les daré. Y dice: y a los ídolos extranjeros que se llegaren a Jehová para ministrarle y amaren el nombre de Jehová para ser sus siervos, todos los que guardaren el sábado de profanarlo y abrazaren mi pacto. El pacto estaba vinculado al séptimo día de reposo, al cuarto mandamiento, que es el sábado. No hay pacto sin sábado. ¿Qué día guardaba Adán? El sábado, según Génesis 2, 1 al 3. ¿Qué día guardaba Abraham? ¿Qué día guardaba Abraham? ¿Quiere que se lo muestre en la Biblia? Génesis capítulo 26. Lea conmigo, por favor. Génesis capítulo 26. Génesis 26 y el versículo. Génesis 26, 5. Por cuanto oyó, el verbo oír en el hebreo es shamá, que significa obedecer. Por cuanto obedeció Abraham mi voz, y ahí viene la variación hebrea, shamar, que significa guardar mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. La palabra leyes está ahí, es Torah, que son los 10 mandamientos, pero también el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Abraham guardó el sábado porque guardó mis mandamientos. ¿Y cuántos mandamientos había en el Antiguo Testamento? 10 mandamientos. Y no solamente Abraham guardó el sábado, porque Abraham vivía en una nación fundada por Nimrod, en Ur de los Caldeos, descendiente de Can. Pero dice Dios: sal. Porque Abraham era de la descendencia santa. Eso lo encontramos nosotros. Me gusta hablar con base. Véalo bien. Dice aquí en Génesis, el capítulo la descendencia santa está en Génesis 11. Y de esa descendencia santa tenía que aceptar el pacto, porque Abraham, Dios le hizo una oferta y Abraham aceptó el pacto de que haría grande su descendencia. Y en Génesis capítulo 11 y el versículo 10, estas son las generaciones de Shem.
Y comienza a enumerar a Shem, a Safá, y Salá, y Eber, y Pelet, y de Pelet, versículo 22, y vivió Reú 30 años y engendró a Nahor, se pronuncia como J, Nahor en el hebreo, y vivió Serug después de Nahor 200 años y engendró hijos e hijas, y vivió Nahor 29 años y engendró a Taré, y vivió Nahor después que engendró a Taré, que debe pronunciarse Tare, en hebreo es Tare, no Taré, 129 años y engendró hijos e hijas, y vivió Tare 70 años y engendró a Abraham, a Nahor y a Harán. ¿De dónde viene Abraham? De la descendencia de Shem. Por tanto, de la simiente santa. El capítulo 11 de Génesis es la descendencia santa, partiendo del versículo 10 en adelante. Ahí está la simiente santa de la cual vendría el Mesías. Y de ahí Abraham viene de la simiente santa, y con esa simiente santa es que Dios hace el pacto. Porque aunque Abraham estaba en Ur de los Caldeos, Abraham era conforme a la descendencia de Shem, el hijo santo de Noé. Y entonces Abraham acepta el pacto en Génesis 12 del 1 al 3. Y ese pacto de Abraham llega la promesa de Génesis 15:13. Entonces dijo Abraham, Dios, ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no tuya, es decir, Egipto, y servirán a los de allí, y serán por ellos afligidos 400 años. ¿Cuántos años de gracia Dios le dio a Canaán? 400 años. También juzgaré a la gente a quien servirán, que son los egipcios, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. ¿Cuándo? Cuando salieron de Egipto, cuando Moisés, dice Éxodo 12, que llevaron todo tipo de riquezas en sus manos. Y dice, versículo 16, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no se ha cumplido la maldad del amorreo hasta aquí. Y menciona a los amorreos porque es la raza más belicosa y más poderosa y más férrea que tenían los cananeos de las 7 naciones. De ahí que, hermanos, ahí viene el pacto. ¿Cuándo es el pacto de Abraham? El pacto de la circuncisión. Disculpen. El pacto de la circuncisión, que era un símbolo del bautismo posterior que vendría en los días apostólicos. Entonces eran circuncidados. ¿Por qué eran circuncidados? Porque la generación santa tendría que venir de ese lugar, de esa zona, con la disciplina que luego Dios enseñó a Moisés, diciendo, enseñar a tus hijos, te arrepentirás estando en la calle, en el camino, al acostarte y al levantarte. Esa obediencia a la palabra de Dios. Entonces, vemos que Dios hace el pacto, la circuncisión, después que Abraham duró 13 años que no anduvo correcto ante Dios, porque Abraham tuvo una segunda mujer, Hagar, una princesa egipcia, por falta de fe de Sará, su esposa, y le insinuó que tuviera la simiente por vía de Sará, y lo que tuvo fue una simiente de Ismael, de que vendrían entonces los enemigos futuros del pueblo de Dios, como son los árabes y los islámicos y los musulmanes. Por eso es que ellos no aceptan la Biblia en su seno, porque son descendientes de Sará, bueno, de Hagar,
princesa egipcia, que le transmite a la posteridad su idolatría y su perversión. Y esos países musulmanes son descendientes precisamente de Ismael, que fue el hijo de Agar. Pero después que Abraham se pasa 13 años con 2 mujeres, entonces cuando Abraham abandonó a Agar, su concubina, fue que Dios hizo el pacto con Abraham. Lea conmigo. Y siendo Abraham de edad de 99 años, le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso. Ahí en hebreo es El Shaddai, porque él en hebreo es Dios. Entonces, soy El Shaddai, anda delante de mí y sé qué, y sé perfecto. Ahora, ¿qué significa andar? ¿Qué significa andar? Lea conmigo Génesis 5, 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Andar implica andar con Dios. Entonces le dice Dios a Abraham: como yo soy el Shaddai, sé perfecto y anda, o sea, obedece mis mandamientos y sé perfecto. ¿Cuándo se cumple eso? Dios llamó a Abraham, le cambió el nombre a Abraham cuando rechazó la concubina y se quedó con su esposa Sara, y dice: y pondré mi pacto entre mí y ti, y multiplicarte mucho en gran manera, y serás padre de multitud, y no se llamará tu nombre Abraham, que significa padre exaltado, porque Ab es padre en hebreo. Abraham significa padre exaltado, y sino que tu nombre será Abraham, que significa padre de multitud o de las naciones, porque te he puesto por padre de multitud, y multiplicaré mucho en gran manera, y pondré en gentes y reyes que saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, que es el texto que estamos de memoria, y tu simiente después de ti en sus generaciones, por alianza, por pacto perpetuo, para hacerte a ti por Dios y a tu simiente después de ti. Versículo 10. Este será mi pacto que guardaréis entre mí y ti. Será circuncidado a todo varón de entre vosotros, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. De edad de 8 días será circuncidado todo varón. Y dice la Biblia que todo, dice la Biblia, que Abraham circuncidó a toda su casa aceptando el pacto. El mismo pacto de Abraham, el mismo pacto de Noé, el mismo pacto de Abraham. El pacto y la circuncisión. Y dice que Abraham aceptó y se circuncidó. Y dice que, versículo 23, y tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos, y lo circuncidó con todos los domésticos de la casa en aquel mismo día, como Dios había indicado. Y era Abraham de 99 años cuando fue circuncidado. Por eso que los árabes hasta hoy circuncidan entre los 5 y 13 años a sus hijos en base a ese pacto de Abraham. Y Abraham es el progenitor de los árabes, porque los ismaelitas, el primer hijo de Abraham, de ahí vienen los árabes. Así que, mis hermanos, pero después que hace el pacto, entonces que Dios manda el hijo de la promesa, es a saber, a Isaac. Y cuando manda a Isaac, de Isaac viene Jacob. Y de Jacob vienen las 12 tribus de Israel. Y esas 12 tribus estaban en Egipto 215 años.
Desde el llamado de Abraham a salir de los caldeos hasta el éxodo hay 430 años. ¿Y sabe cómo nos dice la pluma inspirada con relación a este interregno para el pacto mosaico? Dice ella, como habían vivido los judíos en un ambiente de idolatría y corrupción, no tenían un concepto verdadero de la santidad de Dios, de la extrema pecaminosidad de su propio corazón y de su total incapacidad para obedecer la ley de Dios y de la necesidad de un Salvador. Todo esto se les debía enseñar. Por eso es que cuando Moisés aparece a los 400 años de haber dicho Dios que sacarían de Egipto en Génesis 15:16 a los israelitas, entonces Dios, como su pueblo en Egipto vivió en un ambiente de idolatría y corrupción, dice ella, Dios los llevó al Sinaí, manifestó allí su gloria, les dio la ley con la promesa de grandes bendiciones siempre que obedecieran. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Éxodo 19, 5 y 6. Habían presenciado la grandiosa majestad de la proclamación de la ley y habían temblado de terror ante el monte. Y sin embargo, apenas unas pocas semanas después, quebrantaron su pacto con Dios al postrarse a adorar una imagen fundida. No podían esperar el favor de Dios por medio de un pacto que ya habían roto. ¿Qué pacto? Los 10 mandamientos. Y entonces, viendo su pecaminosidad y su necesidad de perdón, llegaron a sentir la necesidad del Salvador revelado en el pacto de Abraham y simbolizado en los sacrificios, como el que hizo Noé cuando salió del arca. De manera que mediante la fe y el amor se vincularon con Dios como su libertador de la esclavitud del pecado. Ya estaban capacitados para apreciar las bendiciones del nuevo pacto. Patriarcas y Profetas, páginas 388 y 389. De la pluma inspirada. Dios sacó a ese pueblo y lo dejó en el desierto para desintoxicarlo, para borrar todas esas malas costumbres. Y entonces, en el libro Testimonio para la Iglesia, tomo 8, página 17, dice ella, a la omnipotencia del Rey de Reyes, nuestro Dios que cumple su pacto, une la delicadeza y el cuidado de un tierno pastor. Nada puede impedir el camino. Su poder es absoluto y es la prenda para el seguro cumplimiento de sus promesas a su pueblo. Él puede remover todos los obstáculos al avance de su obra. Él posee los recursos para eliminar toda dificultad para que aquellos que le sirven y tienen respeto por los medios que Él utiliza puedan ser liberados. Su bondad y su amor son infinitos y su pacto es inalterable. Es perpetuo. Sus 10 mandamientos. Los planes de los enemigos de su obra al parecer son firmes, atención ahora, y bien trazados, pero Él puede echar abajo los planes más sólidos y lo logrará a su debido tiempo cuando vea que nuestra fe ha sido lo suficientemente probada y que estamos acercándonos a Él y haciendo de Él nuestro consejero. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 17 y la 18. Y concluyo con la última cita de Profetas y Reyes, página 139 de ella misma. Dice, Dios no violará su pacto, ni alterará lo que proclamaron sus labios. Su palabra perdurará para siempre, tan inalterable como su trono. En el juicio, este pacto se destacará, escrito claramente por el dedo de Dios.
y el mundo será emplazado ante el tribunal de la justicia infinita para recibir su sentencia. Hoy, como en el tiempo de Elías el profeta, la línea de demarcación entre el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y los adoradores de los falsos dioses está claramente trazada. Elías clamó: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Primera de Reyes 18:21. Y el mensaje destinado a nuestra época es: caída es Babilonia la gran, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados. ¿Qué pecados? Los pecados cananeos de los días de Josué, y no recibáis de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de tus maldades. Apocalipsis 18, 2, 4 y 5, citado en el libro Profetas y Reyes, páginas 139 y 140. El pacto de Dios es perpetuo. De Moisés, ese pacto de Moisés, el pacto pasa a Finees, y de Finees pasa a David, y de David pasa el pacto a escribir su santa ley en el corazón, el pacto de Jeremías. Mis hermanos, que Dios nos bendiga y nos ayude a ser un pueblo que respeta el pacto perpetuo entre Él y su pueblo, la alianza que es el anillo matrimonial de Dios, los 10 mandamientos. Que Dios nos bendiga. Te habló el profesor Ramón Romero.